En la cordillera colombiana hay caminos que solo existen de día. Cuando cae la noche, la montaña cambia y quienes la conocen bien lo saben. Aquella tarde, un grupo de carabineros había sido asignado a prestar servicio en un evento social comunitario realizado en una zona alta, aislada y rodeada de bosque espeso. Su presencia era parte del protocolo, vigilancia, control del orden y acompañamiento a los habitantes que, por tradición, se reunían allí una vez al año. Desde temprano, los pobladores insistieron en lo mismo, que al anochecer no se debía transitar por el monte, que los caballos debían bajar antes de que el sol desapareciera detrás de las montañas, que ese camino no era seguro cuando oscurecía. No hablaban de asaltos, ni de animales salvajes. Hablaban de una mujer. Decían que aparecía entre los árboles, silenciosa, con movimientos extraños y una mirada que no era del todo humana, que tenía rasgos felinos y caminaba como si conociera cada piedra del sendero. Para ellos, no era una leyenda, era la guardiana de la cordillera, la dueña de ese paso. Nadie podía cruzar su territorio de noche sin pagar un precio. Los carabineros escucharon con respeto, pero sin creer. Para ellos, solo eran historias antiguas, nacidas del miedo y el aislamiento. Cuando el evento terminó y el sol ya había comenzado a ocultarse, montaron sus caballos y emprendieron el descenso por el sendero montañoso. La niebla empezó a levantarse desde el fondo del valle, espesa, lenta, como si la montaña respirara. No lo sabían aún, pero esa noche alguien no regresaría. Y en la cordillera, una vez más, la advertencia sería ignorada. El evento había concluido sin incidentes. Las últimas personas comenzaban a retirarse mientras el cielo adquiría un tono oscuro, profundo, sin estrellas visibles. En la cordillera, la noche no llegaba de forma gradual. Caía de golpe, como una manta pesada que apagaba los sonidos y alteraba las distancias. Los carabineros se reagruparon junto a los caballos. Eran 6 en total. Hombres acostumbrados al monte, al frío, a los trayectos largos y a la soledad de los caminos rurales. Ninguno era nuevo en ese tipo de comisiones. Todos habían patrullado zonas aisladas antes. Todos confiaban en su experiencia. Aún así, algo en el ambiente resultaba distinto. El sendero por el que debían descender se abría entre árboles altos y retorcidos, cubiertos de musgo. Durante el día era un camino claro, aunque estrecho. De noche parecía encogerse. La oscuridad se cerraba sobre él, como si la vegetación avanzara lentamente. Uno de los pobladores se acercó antes de que partieran. Era un hombre mayor, de espalda encorvada y voz baja. No habló de peligros comunes, no mencionó derrumbes ni animales. Solo dijo que no miraran a los lados, que no respondieran si escuchaban una voz y que, pasara lo que pasara, no se separaran. El suboficial a cargo agradeció la advertencia con cortesía. No era la primera vez que escuchaban recomendaciones similares en zonas apartadas. En su experiencia, el miedo solía exagerar las cosas. Montaron sin apuro y comenzaron el descenso. Los cascos resonaban contra la tierra húmeda con un sonido opaco. El aire se volvió más frío a cada metro recorrido. La niebla empezó a filtrarse entre los árboles, primero como hilos delgados, luego como una pared blanquecina que reducía la visibilidad. Avanzaban en fila, silenciosos, atentos. Durante los primeros minutos todo fue normal, solo el crujir de ramas, el resoplido de los caballos y el roce del equipo. Pero poco a poco el bosque comenzó a cambiar. Los sonidos habituales desaparecieron. No había insectos, no había aves. Era un silencio espeso, antinatural. Uno de los carabineros que iba en la parte trasera tuvo la sensación de que algo se movía entre los árboles. No lo vio con claridad. Fue apenas un desplazamiento rápido, bajo, casi a ras del suelo. Pensó en un animal y siguió avanzando. Minutos después, otro notó que su caballo se mostraba inquieto.
Movía las orejas hacia atrás, tensaba el cuello y resoplaba con nerviosismo. No era miedo común, era una reacción instintiva, profunda. Entonces ocurrió el primer sonido, un murmullo lejano, suave, casi humano. Parecía provenir del bosque, a un costado del sendero. No era un grito, no era una palabra clara, era más bien un llamado, como si alguien susurrara desde muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. Nadie respondió, nadie se detuvo. Continuaron. El murmullo se repitió, esta vez más definido. Algunos juraron haber escuchado su nombre, otros dijeron que fue solo el viento filtrándose entre las ramas. Pero el viento no decía nombres, el viento no modulaba la voz. La tensión empezó a sentirse en los cuerpos, espaldas rígidas, manos firmes en las riendas, miradas fijas al frente. Fue entonces cuando uno de ellos vio algo. Entre la niebla, a unos metros del sendero, distinguió una silueta femenina. Estaba inmóvil, demasiado erguida. Su forma no encajaba con el entorno. No vestía como la gente de la zona. No parecía una caminante extraviada. Solo la vio un segundo y luego desapareció. No dijo nada. Pensó que era el cansancio. Pensó que la oscuridad jugaba con sus ojos. Pero el caballo se detuvo en seco. Relinchó con fuerza y dio un paso atrás. Los demás se vieron obligados a frenar. El suboficial preguntó qué ocurría. El carabinero no supo cómo explicarlo. Solo señaló hacia el bosque. La niebla se movía, no como vapor, sino como si algo caminara dentro de ella. Entonces la vieron. La figura emergió lentamente entre los árboles. Era una mujer, alta, delgada, con el cuerpo cubierto por sombras. Su rostro no se distinguía del todo, pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño, amarillento, como los de un felino en la oscuridad. No caminaba, se deslizaba. Sus movimientos eran suaves, precisos, imposiblemente silenciosos. Se detuvo al borde del sendero y los observó, no con curiosidad, con posesión. Nadie habló, nadie apuntó. Algo en su presencia imponía quietud. La mujer inclinó levemente la cabeza, como evaluándolos. Por un instante pareció sonreír. No fue una sonrisa humana, fue un gesto breve, afilado. Luego dio un paso atrás y se perdió entre la niebla. Los caballos se agitaron. Uno de los carabineros sugirió acelerar el paso. El suboficial estuvo de acuerdo. Reanudaron la marcha, esta vez más rápido, con el pulso acelerado. Creyeron que había terminado. No sabían que la montaña ya los había marcado y que uno de ellos no completaría el descenso. El descenso continuó, pero ya no era el mismo camino. La niebla se había cerrado por completo, envolviendo a los carabineros como un manto espeso que amortiguaba los sonidos y deformaba las distancias. A ratos, el sendero parecía desaparecer bajo los cascos de los caballos, como si avanzaran a ciegas sobre un vacío blando y silencioso. Nadie hablaba, no hacía falta. Cada uno procesaba a su manera lo que había visto, o lo que creía haber visto. En el monte, la mente podía jugar malas pasadas. Eso se repetían. Sin embargo, los caballos seguían inquietos, respirando agitados, girando las orejas hacia los costados, como si algo los siguiera fuera del campo visual humano. El suboficial miró hacia atrás más de una vez. Siempre había la sensación de que faltaba alguien, pero el conteo estaba completo. El sendero se estrechó aún más.
La vegetación parecía cerrarse desde ambos lados, obligándolos a avanzar en fila apretada. Las ramas rozaban los uniformes, algunas se enganchaban en los equipos, tironeando con suavidad insistente como manos que no querían soltar. Fue entonces cuando el silencio volvió a romperse. Un sonido bajo, rítmico, casi un ronroneo. No venía de un solo punto. Parecía desplazarse entre los árboles, cambiando de lugar con cada segundo. A veces estaba a la izquierda, a veces detrás, a veces tan cerca que se sentía en la nuca. Uno de los carabineros murmuró que podía ser un animal, un felino. En esas montañas aún quedaban. El suboficial no respondió, pero supo que no encajaba. Los animales no jugaban así, no rodeaban, no esperaban. El ronroneo cesó de golpe, y entonces escucharon pasos. No eran pisadas humanas, eran demasiado ligeras, demasiado controladas. Los caballos comenzaron a resistirse. Uno se negó a avanzar. Otro empezó a girar sobre sí mismo, resoplando con fuerza. Los carabineros tuvieron que bajar para calmarlos. El contacto con el suelo les hizo notar algo inquietante. La tierra estaba tibia, como si hubiera retenido calor. Uno de ellos alumbró brevemente con su linterna. El haz de luz apenas atravesó la niebla, pero fue suficiente para mostrar marcas recientes en el barro del sendero. Huellas. No eran de caballo, no eran de bota. Eran alargadas, con dedos marcados, demasiado definidas, demasiado estrechas para pertenecer a un animal común. Nadie quiso analizarlas demasiado. Volvieron a montar, continuaron. Minutos después, el camino se bifurcó. No debería haberlo hecho. Todos conocían ese descenso. Siempre había sido un solo sendero. El suboficial dudó, miró a ambos lados. Ambos caminos parecían igual de antiguos, igual de usados. Fue entonces cuando escucharon la voz. Esta vez no era un murmullo, era clara, femenina. Venía desde el camino de la derecha. No gritaba, no suplicaba, llamaba. Decía palabras suaves, casi cariñosas. Hablaba de descanso, de atajos, de un descenso más seguro. La voz parecía conocerlos, adaptarse a cada oído, a cada miedo. Uno de los carabineros dio un paso hacia ese lado sin darse cuenta. El suboficial lo detuvo de inmediato, sujetándolo del brazo. En ese instante la voz se apagó. El ronroneo volvió, y entre la niebla, a lo lejos, los ojos reaparecieron. Dos puntos brillantes, fijos, inmóviles, observando. La figura de la mujer comenzó a delinearse poco a poco. No estaba completamente sólida, parecía formada por sombras y niebla, pero su silueta era inconfundible. Caminaba erguida, con una elegancia antinatural. Sus manos colgaban a los costados, largas, terminadas en dedos que parecían demasiado finos. Cuando se acercó un poco más, pudieron ver su rostro. Tenía facciones humanas, pero algo estaba mal. Los pómulos eran demasiado marcados, la nariz demasiado corta, la boca apenas curvada hacia arriba, como si contuviera una sonrisa permanente. Sus ojos, grandes y luminosos, no parpadeaban. No había odio en su expresión. Había certeza. El suboficial levantó la voz, exigiendo que se identificara. No obtuvo respuesta. La mujer inclinó la cabeza, igual que antes, y dio un paso al costado del sendero, dejándoles paso. Pero no se movió de la bifurcación. Era una invitación o una advertencia.
Decidieron seguir por el camino de la izquierda, el que no tenía voz, el que no tenía ojos. Apenas avanzaron unos metros, la sensación de presión disminuyó levemente. Los caballos parecieron respirar mejor. Cuando miraron atrás, la mujer ya no estaba. Creyeron haber tomado la decisión correcta. No notaron que, desde ese momento, uno de los carabineros comenzó a quedarse ligeramente atrás, no por cansancio, no por miedo, sino porque cada tanto escuchaba algo distinto. Para él, la voz no se había ido, le hablaba bajo, muy bajo. Le decía que ese no era su grupo, que la montaña lo había reconocido, que había caminado ese camino antes, en otra vida. Él no respondió, pero empezó a dudar, y en la cordillera, dudar era suficiente. El camino de la izquierda descendía con una pendiente más pronunciada. Las piedras sueltas obligaban a los caballos a avanzar con cuidado, apoyando el peso con lentitud, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. La niebla seguía allí, pero ya no era uniforme. Se abría y se cerraba en manchas irregulares, formando pasillos de visibilidad breve que desaparecían al instante. El suboficial ordenó mantener la formación cerrada. Nadie debía rezagarse, nadie debía separarse. El carabinero que iba penúltimo asintió sin hablar. Era uno de los más callados del grupo, de rostro serio y mirada cansada. Hasta esa noche, había cumplido su labor sin observaciones. Conocía el monte, había crecido cerca de zonas rurales. No era un hombre impresionable, pero ahora algo lo acompañaba. No era una presencia clara, no era una imagen definida. Era más bien una sensación constante, como si alguien caminara exactamente a su ritmo, a medio metro de distancia, siempre fuera de su campo visual. Cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Sin embargo, la certeza no desaparecía. La voz regresó. No hablaba como antes, ya no seducía. Ahora recordaba. Le hablaba de su infancia, de caminos de tierra, de noches frías, de haber sentido, alguna vez, que no pertenecía del todo a ningún lugar. La voz no se equivocaba, no probaba suerte. Decía cosas precisas, detalles que nadie más conocía. El carabinero apretó las riendas con fuerza. Intentó concentrarse en el sonido de los cascos delante de él, en la silueta del compañero que lo percibía, en cualquier cosa que lo mantuviera anclado. Pero los sonidos empezaron a distorsionarse. A ratos los cascos parecían lejanos, a ratos demasiado cerca. Fue entonces cuando notó algo inquietante. La fila parecía más larga de lo que debería. Contó mentalmente. 1, 2, 3, 4. Faltaba alguien, o sobraba alguien. No estaba seguro. El suboficial volvió a detener la marcha unos minutos después. El camino se había vuelto resbaloso. Ordenó avanzar a pie durante un tramo corto. Los carabineros bajaron de sus caballos. El contacto con el suelo volvió a resultar extraño. No estaba frío, no estaba húmedo como debería. Era blando, tibio, casi orgánico. Mientras ajustaban las riendas, el carabinero sintió que algo rozaba su pierna. No fue un golpe, fue un roce deliberado, como el paso de un animal grande, lento, que se movía sin prisa. Miró hacia abajo. Nada. Pero el roce se repitió. Esta vez en la espalda. Un contacto leve, insistente, como una caricia malintencionada. El carabinero se tensó por completo. Dio un paso adelante, alejándose del punto. En ese instante, escuchó un sonido muy cercano a su oído. Un ronroneo profundo. No gritó, no avisó. El miedo se había transformado en algo más peligroso. Confusión. Cuando reanudaron la marcha,
El carabinero volvió a montar. Notó que su caballo estaba distinto, demasiado tranquilo. Avanzaba sin resistirse, sin nervios, sin resoplidos, como si obedeciera a otra voluntad. La niebla se espesó de repente. En cuestión de segundos, el grupo quedó fragmentado en siluetas borrosas. El suboficial levantó la voz para mantener el contacto auditivo. Uno a uno respondieron. Cuando llegó el turno del carabinero que iba penúltimo, dudó un segundo antes de contestar. No sabía por qué, pero dudó. Su voz sonó extraña incluso para él, más baja, más lejana. El suboficial confirmó el conteo y ordenó seguir. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y fue entonces cuando se dieron cuenta. La fila ya no estaba completa. El carabinero no estaba detrás de ellos, tampoco delante. No había sonido de cascos, no había respuesta a los llamados. El suboficial ordenó detenerse de inmediato. Gritó su nombre una y otra vez. La voz se perdía en el monte, absorbida por la niebla y los árboles. No hubo respuesta. Uno de los carabineros juró haber visto movimiento a unos metros del sendero. Otro aseguró haber escuchado una respiración baja, profunda, que no era humana. Decidieron retroceder unos pasos. A pocos metros del punto donde se habían detenido antes, encontraron el caballo. Estaba solo, quieto, con las riendas colgando. No presentaba signos de lucha, no estaba herido. Simplemente permanecía allí, mirando hacia el bosque, con las orejas erguidas y el cuerpo inmóvil, como si esperara una orden que nunca llegaría. El suboficial se acercó con cautela. Llamó al carabinero por última vez. La respuesta fue el silencio. Entonces, entre los árboles, algo se movió. No fue rápido, no fue brusco, fue elegante. La figura femenina apareció brevemente, iluminada apenas por la linterna. Sus ojos brillaron con intensidad. Esta vez su sonrisa era clara, abierta, satisfecha. Alzó una mano y señaló hacia la profundidad del monte. Luego desapareció. El grupo no la siguió, no pudo. El miedo había dejado de ser racional. Sabían, sin necesidad de explicaciones, que cruzar ese límite sería un error irreversible. Esperaron, llamaron refuerzos, permanecieron allí hasta que la noche empezó a retirarse. Cuando amaneció, iniciaron la búsqueda. Nunca encontraron huellas claras, nunca hallaron rastros de violencia, solo marcas confusas en la tierra, y la certeza de que el carabinero había cruzado un límite del que no se regresa. La cordillera había reclamado lo que consideraba suyo. El amanecer llegó sin alivio. La luz gris descendió lentamente sobre la cordillera, revelando un paisaje que parecía normal solo en apariencia. Árboles inmóviles, rocas húmedas, el sendero estrecho siguiendo su curso natural. Todo estaba donde debía estar. Demasiado. El grupo permaneció reunido alrededor del caballo abandonado. Nadie había dormido, nadie había bajado la guardia. El miedo de la noche anterior no se disipó con la claridad del día. Por el contrario, se había asentado en los cuerpos como una certeza incómoda. Cuando llegaron los refuerzos, el protocolo se activó de inmediato. Se delimitó la zona, se establecieron puntos de búsqueda, se revisaron radios, armas, mochilas. El nombre del carabinero desaparecido se repitió una y otra vez, en voz alta, como si decirlo bastara para traerlo de vuelta. Nadie mencionó a la mujer, nadie habló de ojos brillantes ni de voces. Lo que no se podía explicar no entraba en los informes. La búsqueda comenzó con disciplina. Avanzaron monte adentro, siguiendo el sendero y sus alrededores. Revisaron quebradas, claros pequeños, zonas de vegetación baja. Nada,
Ni una prenda, ni una marca clara, ni un rastro lógico de caída o ataque. Las huellas eran confusas. A ratos parecían de bota, a ratos no. Algunas se interrumpían de forma abrupta, como si el terreno hubiera sido borrado, o como si algo hubiera levantado al carabinero del suelo sin arrastrarlo. Uno de los agentes señaló que no había señales de lucha, ninguna rama rota, ningún indicio de resistencia. Eso no era normal. Un hombre no desaparecía así, no en ese terreno, no con ese equipo. A medida que avanzaban, los pobladores comenzaron a acercarse. No lo hicieron de golpe, no se ofrecieron a ayudar. Se quedaron a distancia, observando en silencio. Algunos hombres mayores murmuraban entre ellos. Las mujeres evitaban mirar directamente hacia el monte. Había una expresión común en todos: resignación. Uno de los oficiales preguntó si alguien había visto algo durante la noche. Un anciano respondió después de un largo silencio. Dijo que la montaña había sido cruzada tarde. Dijo que eso no debía ocurrir. Dijo que la guardiana no perdonaba. Nadie le pidió que explicara, pero siguió hablando. Contó que desde generaciones atrás se sabía que ese paso tenía dueño, que no era un espíritu errante ni un animal, era algo antiguo, algo que cuidaba el equilibrio del lugar. No permitía el tránsito nocturno, no toleraba la soberbia de quienes creían que la montaña era solo un camino más. Dijo que cuando tomaba a alguien, no lo hacía con violencia. Lo llamaba, lo convencía, lo separaba del grupo sin que los demás lo notaran, y después simplemente se lo quedaba. Los oficiales escucharon sin comentar. Agradecieron la información y continuaron con la búsqueda, pero algo había cambiado. Ya no se movían con la misma seguridad. Cada paso se daba con cautela, cada ruido se analizaba. Uno de los carabineros del grupo original notó algo inquietante. Cuanto más se internaban en el monte, más familiar le resultaba el camino. No porque lo conociera, sino porque parecía repetirse. Árboles similares, curvas idénticas, rocas que ya había visto antes. La sensación de avanzar en círculos comenzó a instalarse. El suboficial ordenó marcar los árboles. A los pocos minutos encontraron una de las marcas, en un punto que no debería haber sido alcanzado todavía. No lo dijeron en voz alta, pero todos lo notaron. El monte estaba cerrándose. A media mañana encontraron algo. No era el carabinero, era su gorra. Estaba limpia, sin marro, sin rasgaduras, colocada cuidadosamente sobre una piedra, como si alguien la hubiera dejado allí con intención. No había huellas alrededor, ninguna. El suboficial la tomó con lentitud. Nadie habló, nadie se acercó demasiado. Aquello no parecía una pista, parecía un mensaje. Poco después, uno de los perros de búsqueda se detuvo en seco, gruñó, se negó a avanzar. Su guía intentó forzarlo, pero el animal retrocedió con el rabo entre las patas, gimiendo bajo. Miraba hacia el bosque cerrado. No ladraba, observaba. Entonces ocurrió algo que ninguno pudo explicar. Un viento suave recorrió la zona. No fue una ráfaga común. Se desplazó a ras del suelo, levantando hojas secas y niebla baja. Al pasar, dejó un olor extraño en el aire. Un olor cálido, animal, y una sensación clara. Estaban siendo observados. Uno de los oficiales creyó ver una silueta moverse entre los árboles. No una sombra rápida, algo que caminaba paralelo a ellos, manteniendo distancia. Cuando giró por completo, no había nada, pero los ojos seguían allí, no visibles, presentes. La búsqueda se extendió hasta el atardecer sin resultados. Cuando el sol comenzó a caer, el mismo anciano del pueblo se acercó nuevamente. No pidió nada, solo habló. Dijo que no buscaran de noche. Dijo que ya era tarde.
Dijo que si insistían, la montaña podría reclamar más. Esa vez nadie se rió, nadie discutió. La orden de repliegue llegó poco después. El carabinero fue declarado desaparecido en acto de servicio. Los informes hablaron de terreno complejo, de condiciones adversas, de causas desconocidas. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. No lo habían perdido. Había sido tomado. Y mientras descendían nuevamente, antes de abandonar la zona, uno de ellos juró escuchar un ronroneo lejano, profundo, satisfecho, como si algo hubiera terminado exactamente como debía. El informe oficial se cerró semanas después. Decía poco, demasiado poco. Hablaba de un carabinero desaparecido durante un desplazamiento nocturno en zona de alta montaña. Mencionaba condiciones climáticas adversas, terreno complejo, visibilidad reducida. No señalaba errores, no asignaba culpas. Solo concluía que no fue posible dar con su paradero. Para la institución, el caso quedó archivado. Para la cordillera, había terminado esa misma noche. Los carabineros que estuvieron presentes regresaron a sus rutinas habituales. Nuevas comisiones, nuevos caminos, nuevas noches en vela. Pero ninguno volvió a ser el mismo. No hablaban del tema entre ellos, pero compartían un acuerdo silencioso. Jamás volverían a cruzar un sendero de montaña después del anochecer. Algunos comenzaron a tener sueños. Siempre el mismo paisaje, siempre la misma niebla. En esos sueños, caminaban por un sendero estrecho, escuchando cascos detrás de ellos. Cuando se giraban, veían al carabinero desaparecido. Estaba de pie, inmóvil, mirándolos sin expresión. Sus ojos reflejaban una luz amarillenta, ajena. Detrás de él, apenas visible, una silueta femenina observaba en silencio. Nunca hablaba, nunca se acercaba, solo esperaba. Uno de los carabineros pidió traslado meses después. Otro dejó el servicio activo. El suboficial nunca volvió a patrullar zonas rurales. Dijo que prefería la ciudad, las luces, el ruido constante. El monte, en cambio, siguió allí. Los pobladores continuaron con su vida, pero algo se reforzó en la memoria colectiva. La advertencia se volvió más firme, más clara. A los forasteros se les decía lo mismo sin excepción: que no cruzaran de noche, que no confiaran en atajos, que no siguieran voces. Algunos escuchaban, otros no. Años después, un grupo de ingenieros intentó reabrir el camino para facilitar el tránsito. Las máquinas fallaron sin motivo aparente. Los motores se apagaban solos, los animales se alteraban. Un trabajador aseguró haber visto a una mujer observándolos desde el borde del bosque, inmóvil, con los ojos brillando en la sombra. El proyecto fue abandonado. La montaña había dejado clara su posición. En el pueblo, el anciano murió una madrugada tranquila. Antes de hacerlo, le dijo a su nieto que la guardiana no era malvada, que no cazaba por hambre ni por placer, que cuidaba el límite entre lo que pertenece a los hombres y lo que no. Dijo que el carabinero no había sufrido, que simplemente había sido elegido, porque algunas personas, sin saberlo, caminan demasiado cerca de los bordes. Dicen que, en ciertas noches, cuando la niebla baja temprano y el viento sopla suave entre los árboles, se pueden escuchar cascos avanzando lentamente por el sendero. 6 caballos, no más, no menos. Y si alguien presta atención, notará algo inquietante. Uno de esos sonidos no pertenece a un animal. Es más liviano, más preciso, como pasos descalzos sobre la tierra tibia. Entonces, entre los árboles, aparecen 2 ojos amarillos, tranquilos, vigilantes, asegurándose de que nadie cruce cuando no debe. Porque en esa cordillera, la noche no es un horario, es un territorio. Y la montaña
no devuelve lo que toma.